porque siguen tirando definiciones. Lo tenemos a Guido Gostinelli, yo recién les contaba que venía al estudio a charlar un rato, licenciado en Economía. La verdad que tenemos un montón de temas, nunca nos alcanza el tiempo. Es docente en la Universidad de Buenos Aires, es autor de Falacias Libertarias y ahora está presentando Experimento Libertario. Hablábamos de eso la semana pasada, así que muchísimas gracias por venir, Guido. Gracias a ustedes por invitarme. Que estábamos buscando una palabra que defina lo que pasa en este momento en Argentina. Porque hoy alguien me preguntaba eso a mí y yo lo trasladé y acá me están bombardeando con palabras. ¿A vos se te ocurre? ¿Tenés un concepto, una idea, una palabra que pueda definir esto? No, para mí experimento lo define bastante experimento, bien, digamos, por claro, eso el título. está muy bien, claro. Sí, me parece que es un experimento lo que estamos viviendo porque no hay antecedente en ningún lado de país, y yo lo que hice en el libro en realidad fue recolectar casos más aislados, vamos a decirlo así, como el caso de Grafton, que no sé si conocen, el del pueblo de Estados Unidos, que termina en un ataque de osos, digamos, a la población, porque empiezan a bajar el gasto Claro. en recolección de Bajaron basura. tanto el gasto que no se podían defender. Exacto. Después, ¿no? Que no tenían... Sí, no solamente no se podían defender, sino que no recolectaban la basura, entonces los osos Terrible, se acercaban. claro. Entonces, bueno, estuve ahí conversando incluso con la gente que está bastante en contra de toda la invasión de libertarios que tuvieron, porque se trasladaron muchos libertarios juntos para tratar de incidir en las políticas de ese pueblo. Así que bueno, ahí de eso hay mucho y el pueblo no ha logrado progresar, no hay supermercado, no hay estación de servicio, te tenés que ir a otro pueblo para tener esos insumos básicos, o sea que en definitiva termina siendo un pueblo fantasma, casas abandonadas, así que fue una experiencia que es bastante interesante y que contamos bien en el libro. Bien. Después está el caso de Liberland, que es un autoproclamado país libertario entre Serbia y Croacia. Y ahí justamente lo que hacen es, como es una tierra que no reclama ninguno de los dos países, instalaron un país que no está reconocido, vamos a decirlo así. Y bueno, y básicamente lo que hacen ahí es decirte que podés ser parte de ese país y te dan méritos en función de la plata que pongas. Méritos es como una criptomoneda. Ajá. En la cual vos a medida que pones plata tenés más acceso a esos méritos y tu voto vale en función de cuántos méritos tenés. Vale, o sea, genial. meritocrático Sí. de Sí. dinero a full. Sí. Así que, bueno, en función de eso, pero ese es un proyecto que está del 2015 y la verdad que todavía no lograron construir nada porque el Estado croata les rompe todo lo que construye. Así que cuando yo fui, Están lejos de ser potencia, digamos. Está complicada la idea de ser potencia. Bastante lejos. Sí, después, por eso, son todos casos aislados que se van dando. Después está el caso de Cospaya, que es hoy cerca de lo que sería Florencia, que era una república muy chiquita, que básicamente se manejaba sin Estado central. Y ahí lo que tenés es los otros, ellos lo que vendían en ese momento, por lo cual crecieron económicamente. Es el único caso que los libertarios te muestran cuando vas a Estados Unidos. Yo hablé en una especie de convención que tienen los libertarios, y ellos te muestran el caso de Cospaya como el caso en que salió bien. Y uno bueno, yo me fui hasta allá también, exploré el caso de Cospaya, y lo que encontrás es que ellos vendían lo que sería hoy como una droga ilegal en ese momento, que era el tabaco. Claro, que estaba prohibida por el resto de los países cercanos. Y entonces, bueno, han tenido mucha prosperidad en base al contrabando, en base a actividades ilícitas, porque ahí no había quien los controle. Pero bueno, estamos hablando de que no necesitaban ni educación, ni salud, no necesitaban ningún rol del Estado, porque básicamente nadie requería nada del Estado, por lo menos ahí. Ni moneda propia, ¿no? Ni moneda propia, no. De hecho, se terminó, ya que sacás el tema de la moneda, que es clave, terminó desapareciendo después de casi 4 siglos Cospaya, porque el papado lo terminó comprando por unas monedas de plata. Así que imagínate que si era tan próspero, no lo hubieran vendido. ¿Y acá qué puede pasar? Digo, cuando vos ves que cierra este año, lees los diagnósticos optimistas, que tenemos un montón, ¿viste? Sí, que hoy lees y te dicen, che, pero mirá qué bien cómo manejó los números la macro, cómo palmó la inflación, va a empezar a reducir la pobreza. ¿A dónde nos estamos encaminando? Sí, a mí me parece que ahora hay una calma fundamentalmente basada en el tipo de cambio que se está manteniendo estable, que eso va a terminarse, lo que no sabemos es cuándo. ¿Por qué no sabemos cuándo? Ni ningún economista lo puede saber, y si te lo dice te está mintiendo. Porque no sabemos cuál va a ser la demanda y oferta de dólares en cada uno de esos momentos. Lo que sí sabemos es que el año que viene hay más o menos una cantidad de deuda por pagar de 20.000 millones de dólares, que si la economía se reactiva un poco, como está diciendo el gobierno, va a haber más demanda de importaciones. Sí. Más o menos entre 2.000 y 3.000 millones de dólares demandás más por cada punto que creces, si mirás la serie histórica. Entonces, si el gobierno dice que va a crecer un 5% el año que viene, se tiene que empezar a preocupar. Es al revés, yo no creo que crezca el 5%, pero digo, si fuese así, sí, vamos a tener una demanda de dólares mucho más alta, con unas exportaciones que posiblemente con este tipo de cambio no vayan a explotar, no vayan a hacer un boom. Suponemos que tenemos más o menos el mismo nivel de exportaciones que este año, que no fue tan malo. Y lo que quiero decir es, si tenés aumento de importaciones, tenés que pagar deuda en dólares al exterior, no tenés otro blanqueo posible, porque ya lo hiciste este año,
no hay muchas más posibilidades de que esa falta de dólares no repercuta en el tipo de cambio. Claro. Yo, hoy leía algunos marcaban que va a haber una recuperación. Aquí hay un sector que recuperó en salarios y que incluso le está logrando tener algún pequeño ahorro. ¿Qué tan significativa es esa recuperación en el mundo de los trabajadores, que sabemos que es un mundo muy disperso, que muchos están precarizados, no todos tienen un salario, ¿no? En lo que es el salario, cuando uno analiza de punta a punta, desde noviembre hasta acá, lo que es el salario formal te está más cerca de empatar, está más o menos entre unos 2 y 3 puntos por debajo de lo que era en noviembre, que ya era malo, eso es lo que hay que resaltar, ¿no? Claro. Que ya era malo. Sí, ya veníamos Después, con lo que tenés es el informal, está muchísimo más abajo, y el público está muchísimo más abajo. Entonces, lo que ellos agarran, obviamente, es el dato que les conviene, como hacen siempre, cherry picking, hacen la selección de cerezas conveniente para mostrarte, y entonces lo que te dicen es, bueno, el salario privado. Lo que hay que tener en cuenta también con esto, que incluso si lo llegara a empatar, que ojalá sea así, lo que hay que tener en cuenta es todo el recorrido en el cual se perdió salario. Porque cuando uno gana menos salario, ¿qué es lo que pasa? Se endeuda con el familiar, pide crédito en el banco, gasta con la tarjeta de crédito, y eso no está compensado. O sea que para que ellos hablen, por eso nosotros en economía solemos medir la economía en términos semestrales o anuales. En la mirada anual, la pérdida de salario es indiscutible. O sea, hay una pérdida muy grande, sobre todo reforzada en el primer trimestre del año. Bueno, diciembre, enero y febrero fundamentalmente son los meses en los cuales se pierde muchísimo y no se recupera. Pero esto es producto de que los sindicatos negocian después y ajustan tarde. Sí. Pero lógicamente la tendencia va a ser a que por lo menos los que son los formales tiendan a igualar, ¿no? Pero bueno, fíjense por ejemplo el caso de los jubilados, ni siquiera eso, ¿no? Porque ahora con la nueva fórmula lo que hacen es enquistar la situación, ¿no? O sea, lo que termina pasando es, bueno, ok, ahora te empiezo a ajustar por inflación. Bueno, pará, ¿y todo lo que perdí? Bueno, y ahora te saco los medicamentos. Bueno, entonces eso es lo que llamamos jubilación indirecta, parte del salario indirecto. Si nos aumenta el bondi, por más que el salario incluso te empate, si vos gastás más en el bondi, gastás más en gas, gastás más en electricidad, en definitiva te queda menos plata. Perdiste. Por eso no se reactiva el consumo. Por eso el consumo sigue bajo, porque más allá de que después en los datos nos digan el salario lo empató. Sí. Bueno, pará, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no se vende? Y cuando uno ve la actividad económica, en el último mes, en septiembre, el último mes medido, ya te da una caída de la actividad económica. Comprendiendo ahí a los sectores que vienen impulsando la economía, que son el sector agropecuario y el sector de extracción de recursos, minería, etcétera. Caramba, si no podemos ni comprar yerba, ¿no? Dan los indicadores de la yerba, de la carne, de los lácteos más abajo. No, me quedo con algo más del libro, que lo leí, está muy interesante, que tiene que ver con los modelos que pregona Milei, ¿no? Que primero trae todos indicadores bastante amañados, ¿no? Como el índice de libertad económica, que es un índice flojísimo de papeles. ¿Qué tan confiable es eso? Claro. No, es confiable como billete de 3 pesos, ¿no? Un índice bastante amañado, pero al tope de ese índice hay dos países, que son Singapur e Irlanda, que los traes vos como ejemplos. Sí. Me imagino que serán paraísos donde no existe el Estado, donde hay un anarcocapitalismo rutilante, ¿o no están así? Sí, de hecho me fui hasta ahí a los dos países, hicimos investigación, hablamos con los economistas del lugar y justamente lo que encontramos es, bueno, en el caso de Singapur hay una intervención estatal fenomenal, tiene una empresa que se llama Temasek Holdings, que lo que hace es agrupar a todas las empresas del Estado, entre las cuales hay de telecomunicaciones y en las cuales, por ejemplo, está la aerolínea de bandera de Singapur. O sea que ellos tienen una aerolínea de bandera propia, estatal, sí, que ni siquiera, al ser un estado tan chiquito, ni siquiera tiene la necesidad que tiene Argentina de tratar de conectar todo el país, sino que se conectan con el resto del mundo y punto. O sea, digo, Aerolíneas Argentinas es mucho más importante que sea estatal para nosotros que la Singapore Airlines para Singapur, ¿no? Y después lo que tenemos es que están aumentando el IVA, o sea, todo lo contrario, están aumentando el IVA para ampliar el sistema de salud en Singapur y tienen el plan de vivienda más exitoso del mundo. El 90% de la población tiene vivienda propia. Mirá. Y el 80% de esa población lo compró por medio de un plan del Estado. Lo que hacen es, las tierras siguen siendo estatales y vos todo lo que construís arriba es tuyo por 99 años. Es un sistema que se aplica en distintos lugares. En Singapur ha sido muy exitoso. ¿Por qué? Porque parte de tu sueldo va a ese fondo para comprar viviendas. Entonces, forzosamente de tu sueldo, el 36% entre lo que aportás vos y lo que aporta la empresa va a un fondo en el cual vos lo podés aplicar para comprar la vivienda. Entonces es un Estado claramente interventor en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, no tienen ahora que está el tema del juego en auge. Sí. Ellos nada más tienen un solo casino que se lo dieron a una sola empresa y esa es la empresa que tiene monopolio para los juegos de azar. Y a su vez también ahí si algún familiar tuyo reporta que tenés algún problema de juegos, no puedes entrar más al casino. Más, claro. Entonces digo, es un Estado súper restrictivo. Sí. Y en el caso de Irlanda también, por poner un ejemplo, la alícuota de IVA en vez de ser 21 que es acá, tiene 23%, o sea, tiene más IVA.
Los impuestos a los trabajadores llegan a superar la alícuota del 50%, acá en Argentina la alícuota máxima es 35%. Después lo que tenemos es planes de vivienda también, deficitarios, porque tienen un problema grave de vivienda. Y después lo que tenemos son planes sociales, o sea, si perdés tu trabajo te siguen pagando tu sueldo. Tenemos la empresa estatal de agua, que da agua potable y gratuita para toda la población. Bueno, también tienen otras empresas estatales, de correo, de TV, bueno, en fin. En definitiva vemos un Estado interventor en los dos casos. Así que básicamente lo único que coincide en los dos países, y que por eso cuando a veces llegamos a la conclusión de qué defienden los libertarios, es que tienen bajos impuestos a las empresas. Punto. Nada más. Exacto. Y ayer justo había una charla que organizó la Embajada de Irlanda, en la que asistí, de un economista irlandés, y que justamente nos mostraba que bueno, que en realidad sí, ellos tienen intervención del Estado, pero el atractivo era que el 12,5% que cobran de impuestos a las empresas es más bajo que la media europea. Entonces, ¿qué hacen las empresas cuando se quieren instalar en Europa? Si vos hoy me decís, che, ¿quiero instalar una empresa en Europa? ¿A dónde voy? Te digo, instalate en Irlanda. Claro. Porque le vendés a toda Irlanda, o sea, Sí. a toda Europa, por ende sacás provecho de lo que le vendés a Alemania, a Francia, Pagás y menos tributas en impuestos. Irlanda. Claro. Entonces, eso es lo que hace Apple, Microsoft, todas las grandes empresas, y eso es lo que hace que el PBI esté artificialmente aumentado. Y Sí. el PBI per cápita, que es lo que toma Milei, más todavía, porque son solo 5 millones de habitantes. Entonces, si vos tenés un PBI aumentado con estas grandes multinacionales, lo dividís solo por 5 millones de habitantes, te da un PBI por cápita altísimo. De hecho, en un año, en el 2015 o 2012, ahora no me acuerdo de memoria, aumentó el PBI de Irlanda un 25%, cosa que no ocurre en ningún país del mundo, ¿no? No, y sumo algo más que tiene que ver con hacia dónde va esta Argentina, ¿no? Algo sugerís en el libro, pero ¿hacia qué modelo de país? Digo, me imagino que no vamos a ser Irlanda en 35 años, espero que no tengamos 35 años de este A gobierno. veces dice 35, a veces dice 45 Sí, también. cada vez Depende. necesitan más. Capaz que la inflación. Claro. Pero ¿cuál es el modelo? Digo, vos traes un ejemplo en tu libro a nivel latinoamericano. Sí, a nivel económico, a mí me parece que el modelo se parece más al modelo paraguayo. ¿Por qué? De nuevo, modelo. No estoy diciendo que Argentina va a ser Paraguay, Argentina Claro, tiene otra cantidad de recursos y demás. Lo que quiero decir es el modelo paraguayo, ¿por qué? Porque la carga tributaria es más baja, que aparentemente es lo que quiere llegar Milei, vamos a creerle, ¿no? Más allá de que haya aumentado impuestos este año. Lo que quiero decir es, si bajamos la carga tributaria, tenemos en Paraguay más o menos una carga tributaria que ronda el 10%, por ende mucho más baja, a la mitad, menos de la mitad de lo que tenemos hoy en día en Argentina. Y lo que obtuvieron fue una baja inversión extranjera, menos del 1% en Paraguay. Después lo que tenemos es un salario mínimo que no sirve de referencia de nada, por eso no le están dando bolillo a este gobierno al salario mínimo. Vieron cómo se destrozó, Sí. no le importa porque tampoco creen en los salarios mínimos, entonces no lo ajustan. Y en Paraguay lo que tenés es que 3 de cada 4 trabajadores no llegan ni al salario mínimo. O sea, tenés una informalidad muy grande, tenés una actividad muy primarizada, no tenés prácticamente industria. Y bueno, encima fue uno de los países que históricamente tenía el primer ferrocarril de la zona, y está hoy en día completamente devastado en términos de posicionamiento económico para crecer, pero son estables en términos de inflación. O sea, de nuevo, la estabilidad macro que tanto quiere Milei, Sí. en Paraguay está. Claro. Tenés una inflación muy baja, de 3-4%, y tenés un crecimiento para solo un sector, pero Claro, igual sos muy pobre. baja. Con inflación Entonces, baja, igual sos pobre. Exacto. Entonces, a mí me parece que eso en términos económicos, en términos más políticos, bueno, vos Jair debes saber más, pero justamente se puede asemejar más a un modelo peruano. Sí, igual lo que le comentaba cuando leía el libro es que yo tuve la posibilidad de trabajar en Paraguay y la gente me comentaba, che, es increíble la cantidad de empresarios argentinos que se están viniendo a Ah, mirá vivir a vos. Paraguay. Viste, cuando se muda un empresario, cuando se mudan muchos empresarios a algún país, sospecha por qué algo está pasando. ¿Por qué se están yendo? ¿No? Claro. Raro. Bueno, Sí. el ejemplo Galperín que tomamos hoy dentro de la lista Forbes tiene que ver con los marcos tributarios, ¿no? También, y con la posibilidad de pagar menos impuestos. Claro, claro. Pero la otra cara de todo esto también es la emigración de la población paraguaya, porque una parte de ese éxito, entre comillas, ¿verdad? Que muy bien decía recién Guido, está en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Están centenares de miles de paraguayos que vienen a la Argentina huyendo de esa situación, ¿no? Se calcula 1 millón de personas. Te sumo un dato político interesante, que es que los paraguayos que viven acá, la mayoría no puede votar porque es muy difícil inscribirse Sí, en sí. la elección. Digo, lo que siempre dicen los paraguayos es que si todos los que están en Argentina votaran, podrían dar vuelta a la elección. Así es.
Sí, y el sistema de salud, perdón, también, Sí. que ellos mismos lo declaran que usan el sistema de salud argentino y el Sí. sistema de salud brasilero. Así O sea, es. los dos sistemas porque tienen un sistema Todavía, deficitario. todavía hoy, ¿no? Sigue, Sí, sigue sí. siendo el sistema de salud argentino superior en ese sentido. No, Guido, quería preguntarte, digo, como economista, como docente, cuando lo escuchás a Javier Milei que hace esas proyecciones, digo, yo no soy economista, me cuesta un montón seguirle el tranco, pero digo, vos decís, qué genio increíble las proyecciones que hace, la tiene clara, sabe mucho de economía, o manda fruta. No, yo lo exploro mucho eso en las redes sociales, en mis redes sociales, y siempre estamos desmintiendo, me hace trabajar bastante. Estamos Te hace desmintiendo laburar, todas te estas hace laburar. proyecciones. Claro, vos Sí, decís, ¿de como el dónde sacó el 17, dato? ¿Qué sí. proyección hizo? ¿Cómo dibujó este número? No, a ver, Milei no es una persona que sepa mucho de economía, es una persona que quizás sabe mucho de economía austríaca, que es una economía, digamos, es una corriente marginal de la economía, totalmente marginal. Claro. Entonces, de hecho, dicho sea de paso, también me fui a Austria, tiene un buen sistema de vivienda también. Claro. Estuvimos ahí en la universidad donde, claro, sí, el sistema austríaco es bastante interesante de vivienda porque es al revés, es por alquiler. Entonces lo que Mirá. hacen es el Estado compra terrenos, hace viviendas y después las pone en alquiler. Entonces los alquileres son más bajos que la media europea, les funciona muy bien y los salarios son buenos. Entonces lo que logran es un círculo bastante Mirá vos, el virtuoso. Estado administrando alquileres. Exacto, Bien pensado. en donde nació Sí. la escuela austríaca. ¿No? Pero lo que quiero decir es, no, Milei claramente él extrapola todo el tiempo los datos. Bueno, de hecho, por eso mi primer libro se llamaba Falacias Falacias, Libertarias, porque claro. era mostrar lo falaz de ese discurso. Tenía un montón de en material. todo, en Argentina, primera potencia mundial, es totalmente falaz, totalmente desmentido. Nosotros en el libro y en este libro Experimento Libertario también lo retomamos y mostramos con datos que era totalmente falso. Por ponerte un ejemplo, se vivía en promedio, la expectativa de vida era de 33 años en 1895, que es el año que él dice, que Milei dice que éramos primera potencia mundial. En Australia se vivía a 53 y en Europa arriba de 40. Después tenemos que en realidad tampoco era un estado tan liberal, porque tenemos mayor pago de importaciones en esa época que lo que tenemos ahora. Ah, mira. O sea, en proporción a lo que Sí. importamos y lo que se paga de impuestos, hicimos la investigación y bueno, llegamos a recabar esos datos. Y bueno, y en definitiva lo que nos encontramos es que, y aparte el índice que ellos toman, de nuevo, porque ellos toman siempre dudosas fuentes, ¿no? Ellos toman la fuente que se llamaba Madison, de esa época, que medía el PBI per cápita y solamente de 36 países, y Argentina era séptimo de esos 36, o sea que ni siquiera era la primera potencia. El libro de Angus Madison, ¿no? Toma. Claro, exacto. Claro. Exacto. Y mide el PBI per cápita, es como si yo hoy te dijera que la primera potencia es Liechtenstein, Mónaco o Luxemburgo. Vos me dirías, che, no, estás loco. Es Claro. Estados Unidos, en todo caso China, podemos discutirlo, digo. Sí. Pero quiero decir, no, Argentina nunca fue primera potencia mundial. Pero solo por decir un ejemplo. Después, bueno, el 17.000% de inflación, lo mismo. Sí, tomar sí, un dato ese diario número que repite, y sí. extrapolarlo Sí. y lo sigue repitiendo, Sí. de ir al ritmo, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre como si metes el gol al primer minuto de partido y decís que vas a ganar 90-0. Claro. ¿No? O sea, no se reproduce instantáneamente todo el tiempo lo mismo, y más cuando tenés una devaluación. Cuando vos tenés una devaluación, una expectativa muy fuerte de devaluación, siempre se llama lo que en economía decimos overshooting. Siempre se dispara primero y después baja un poco. Fíjate que con los grandes cambios ocurre Sí. siempre eso. Bueno, pero además él disputa hasta los conceptos, ¿no? En la entrevista que mencionábamos ayer, cuando le dicen, bueno, pero ustedes devaluaron. No, nosotros no devaluamos, nosotros sinceramos el Sí. precio en todo caso, o sea, le discute. Pero Estados Unidos va a tener una política proteccionista. No, no es proteccionista lo de Trump, o sea, discute no solamente los números son objetables, sino también los conceptos. Sí, él discute absolutamente. Bueno, con los salarios lo mismo, ¿no? Sí. Es un sinceramiento, en realidad, lo que está pasando con el aumento de tarifas y demás, es todo sinceramiento. Siempre es la culpa de otro. Ahora, ¿quién dice que así es, no? Porque sincerar es porque antes estabas mintiendo, ¿no? ¿Y quién dice que hay que operar así? Si en el mundo hay subsidios también para los servicios, hay Sí. subsidios de todo tipo, entonces, ¿por qué eso sería sincerar y no sería mentir lo que está haciendo él, ¿no? Que es degradar el salario, ¿no? Bueno, esa es la batalla cultural seguramente que él Ahora, propone. Guido, Sí. si tengo un minutito, Sí, sí, ¿quién dale. es el economista entonces que está detrás de Milei? Porque yo coincido contigo en que el tipo sabe bien poco de economía. ¿Quién es? No, ¿O quiénes son? A mí me parece que Caputo, voy a decir algo polémico, me parece que Caputo es mucho más pragmático. Me parece que si bien lo que están haciendo es tirar el tipo de cambio, me parece que han sabido, por ejemplo, acumular cierta cantidad de reservas en el primer semestre. Eso me parece bien. A mí lo del Bopreal, que fue muy criticado, incluso dentro del peronismo, a mí me pareció una buena medida, por eso digo, voy a ser polémico. ¿Por qué? Porque Bopreal, básicamente, Milei no podía pagar la cantidad de dólares que tenía de importaciones. Entonces lo que hicieron fue darle un bono a estas empresas para que los retiren en 1, 2 y 3 años. Claro. Entonces, eso, a mi modo de ver, de priorizar, acumular más reservas, es un buen dato que para mí fue más de Caputo que de Milei, porque si vos ahí dejás liberado todo el mercado, hoy teníamos el tipo de cambio por las nubes. Entonces hay algo de pragmatismo, eso es lo que no sabemos, esa es la gran incógnita con Milei. ¿Qué va a pasar?
va a preponderar su pensamiento, su línea de pensamiento libertaria, que en realidad es la que lo posiciona a nivel mundial y que la que es reconocido él como el libertario, o va a ser más pragmático con la línea más de Caputo, que insisto, no me gusta la línea de Caputo, pero es un tipo que por lo menos sabe que si no esto se... De hecho, le está poniendo tope a las paritarias. Sí. O sea, Caputo mismo ha declarado que le pone tope. O sea, son todos los precios libres menos el precio del trabajo. Sí. Y hoy prolongaron los subsidios a la energía, digamos, se lleva bastante, Por eso, a mí choca me parece bastante que, con la que teoría. Caputo es sus pies en la tierra, y en parte, por eso digo que es polémico, me parece que para que no sea más desastroso aún, es un dato positivo. Dentro de todo este desastre, me parece que si hoy en día gestionara Milei, esto sería volaríamos por los aires mucho peor. No sabemos si habría hoy. ¿Pasás el libro? Sí. Quiero agradecerle mucho a Guido y quiero sugerirles, están todos muy atentos, los oyentes, quiero sugerirles justamente la lectura Experimento Libertario, de las ideas a la realidad. Viste que decíamos del dicho al hecho, bueno, Sí. en este caso para Javier Milei. Muchísimas gracias, qué interesante que hayas podido viajar a estos lugares y chequear cómo funciona, cómo se lleva la teoría con la realidad, y aparte que escuchamos las citas y efectivamente no tenemos mucho margen para comprobar. Claro, sí, exacto, eso es lo que pasa, a veces te apabullan un poco con los datos y decís, che, bueno, este tipo sabe, aparte lo dice rápido, te convence, decís, che, ¿es cierto desprevenido. No, Pero me parece que esa es una de las propuestas interesantes. Guido también es muy activo en redes, recomiendo que lo sigan, porque es buen argumento para deshacer las falacias libertarias también. Perfecto, estamos ya cerquita del